Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que necesitan ser contadas. Podría haberme dado la vuelta ese día, fingir que no había visto nada, pero no lo vi. Porque en ese instante de infarto, cuando la verdad se expuso ante mí, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y si soy sincero, dolorosamente sincero, no fui solo un espectador, fui parte de ello. Abrí la puerta a lo que venía y no lo detuve cuando aún podía hacerlo. Esta es una historia de traición, una historia de silencio que se volvió tóxico y de límites que se disolvieron hasta que no hubo vuelta atrás. La casa estaba en silencio, como siempre. Por fuera parecíamos perfectos, estabilidad, éxito, respeto. Pero tras esas puertas cerradas había un silencio que no era de paz, sino de distancia. La clase de distancia que no siempre se puede explicar. No se mide en kilómetros, sino en palabras no dichas, en noches seguidas en la cama, en cumpleaños marcados con regalos envueltos pero gestos vacíos. Ese era el silencio que me había estado asfixiando durante años, y fue en ese silencio donde empezó todo. Era una tarde de martes cualquiera. Estaba quitando el polvo de las estanterías cuando lo oí. Un sonido arriba, suave, constante, rítmico, inofensivo al principio, pero algo en él me atrajo, como un hilo que se deshace, retándome a tirar. Me dije a mí misma que lo ignorara, que volviera a mis quehaceres, pero la curiosidad tiene una forma de resquebrajar el silencio, de despertar algo inquieto, y así, en contra de mi buen juicio, subí. El aire era más denso allí arriba, casi expectante. El sonido se hizo más agudo a medida que me acercaba. Mi pulso se aceleró. Me detuve en la puerta de la habitación de invitados, la habitación que una vez llamamos espacio extra, solo que ya no era extra. Se había convertido en territorio ajeno. La puerta estaba entreabierta, un fino rayo de luz atravesaba la oscuridad del pasillo. Mi mano flotaba entre llamar y retirarse, y entonces lo vi. No solo el resplandor de una pantalla, sino palabras, palabras que no eran para mí, crudas, privadas, íntimas. El estómago me dio un vuelco, el corazón me latía con fuerza. Había descubierto algo que no debía ver. En ese instante, supe que los cimientos de mi vida habían cambiado. Nada en esta casa, ni en mi matrimonio, volvería a ser igual. Él levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, el horror su rostro. Por una fracción de segundo, el silencio entre nosotros tuvo una fuerza tan grande como si las paredes se hubieran derrumbado. Debería haber hablado, pero me quedé paralizada. Sus mejillas se sonrojaron. Vergüenza, miedo, ira, todo mezclado. Se apresuró a ocultar lo que ya había visto, pero era demasiado tarde. Nuestras miradas se encontraron. Y en esa colisión había culpa, confusión y algo más. Algo tácito, algo peligroso. No salieron las palabras. Mi boca se movió, pero solo salieron fragmentos. Una torpe disculpa a medias que no era realmente una disculpa. Su respuesta vaciló, su voz se tambaleó, intentando proteger lo indefendible. Y entonces, el silencio regresó. Pero no era vacío. Era sofocante, cargado, eléctrico. Retrocedí al pasillo, apoyándome contra la fría pared, con las manos temblorosas. Mis pensamientos se dispersaron en 100 direcciones. ¿Por qué no me había dado la vuelta? ¿Por qué una parte de mí sentía que esto no era solo un accidente, sino un comienzo, algo irreparable? Esa noche, cenamos sentados uno frente al otro. La ausencia de mi marido ya era rutina. Trabajaba hasta tarde otra vez, absorbido por sus hojas de cálculo y sus plazos. El tintineo de los tenedores contra los platos resonaba más fuerte que cualquier palabra. Mantuve la mirada baja, pero sentí sus ojos fijos en mí, buscando, probando, esperando. Ninguno de los dos habló. Masticamos en silencio, pero no era el silencio de desconocidos. Era el silencio de dos personas que guardaban un secreto demasiado pesado para expresarlo con palabras. Y dentro de ese silencio,
Algo irreversible ya estaba echando raíces.